Entonces, pues vamos a tener que remar con eso, tener mucha paciencia. Si eres creyente, pues encomendarte al santo de tu elección y si no, tener muchísima paciencia. En día con día. Pues no ser tan pacientes, porque son tan pacientes, se van a dar cuenta de que ya estamos en julio, o en junio. Ya se votó y va a haber alguien que le diga, ministro Lainez, con todos sus amparos y suspensiones y demás, por favor, 2 cosas, su renuncia y su oficina, porque ya llegó el nuevo ministro de la Corte, con la nueva presidenta de la Corte. La iniciativa de ley reglamentaria que anunció por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, me informó el presidente del Senado que en efecto ya estaba presentada, que ellos van a enviarla a comisiones, a discutirla martes y miércoles, y probablemente nos envía la misma minuta el miércoles por la noche o el jueves. Hemos acordado que en el caso de que llegara podríamos sesionar de manera no presencial, dado que es una ley reglamentaria que aquí en la Cámara de Diputados se ha acostumbrado a distancia procesarlas y en su caso votarlas. Vamos a ir a esta entrevista que le hizo Ciro al ministro Javier Lainez, donde el ministro cínicamente va de las preguntas de Ciro Gómez Leiva, donde le reclama que hay miles y miles de tantos juicios federales que se han parado. El señor Lainez dice que están en huelga, el Poder Judicial está en huelga, pero amigos y amigas, hoy hay un pleito casado entre los que están a favor de la derecha y los que están a favor de la Cuarta Transformación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso también se lo reclama Ciro Gómez Leiva. El ministro Lainez se pone muy nervioso, pero cínicamente dice que esa reforma se puede anular. Y escuchamos cómo Ciro Gómez Leiva dice que aunque dictaran sentencia en contra de consejeros del INE, ¿quién las va a ejecutar? ¿Con qué policías? Si todas las dependencias las tiene dominada la Cuarta Transformación. Es más fácil que un día llegue el ejército mexicano y le saque sus chivas y diga, aquí están los jueces que fueron elegidos por el pueblo de México. Así de tajante juez Ciro Gómez Leiva. Amigos, vamos a ir a esta entrevista donde vemos cínicamente, dice que tienen audiencias en la Suprema Corte por las controversias que han llegado de parte de ellos mismos. Así que qué bonita cosa. Meten sus controversias, ellos mismos las resuelven a su favor. Cínicamente dice que faltan como 8 audiencias, pero que es del mismo tema. Suspensiones a la reforma del Poder Judicial. Y ya sabemos el resultado. 8 ministros de la derecha van a votar en contra de los 36 millones de votos de los mexicanos que dijeron que quieren una reforma al Poder Judicial. Y solo 3 ministras van a votar que sí es válida la reforma al Poder Judicial. Así están las cosas. Y también vamos a ir a una conferencia que dio Ricardo Monreal, donde nos informa que van a apretar el acelerador para sacar la iniciativa que hoy firmó Claudia Sheinbaum para blindar la elección de los jueces, ministros y magistrados. Amigos, vamos a ir a estos videos. Ahí caímos al tema de las controversias, ministro. Y entonces ahí nos quedamos. Sí, lo que yo decía es, la Corte tendrá que resolver, no reflexionar, estudiar si sí procede, como venga la impugnación, hay que verlas todavía, las controversias que ya están entrando a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, hay que ver en los distintos mecanismos las facultades que tiene el Tribunal Constitucional en un escenario donde la Corte decidiera que efectivamente la reforma, o por vicio de procedimiento o por fondo, es inconstitucional, pues surtirá efectos esta sentencia a partir de la fecha. No hay efectos retroactivos, no hay efectos restitutorios, de ahí en adelante vaya donde vaya el proceso electoral. ¿Sí? Lo para en ese momento. Sí, claro, en ese momento lo para, que es lo que sucede. Pues lo para, ¿y quién lo va a ejecutar? ¿Quién tiene que hacer ¿Quién caso? lo va a ejecutar? Digamos Sí, que pues se para de jure, pero en los hechos, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Qué Ministerio Público?
Ahora sí que, ¿qué policía? ¿Qué autoridad? ¿Quién va a ejecutar? Pero en una posible declaratoria de inconstitucionalidad es, insisto, lo que tendría que hacer, déjame pensarle así, es que el propio Poder Judicial diga se tiene que respetar la sentencia de la Suprema Corte y entonces a partir de esa fecha se suspende todo. Y al mismo tiempo va a haber una autoridad legislativa y ejecutiva que van a tomar a esa Suprema Corte, a ese Poder Judicial, le van a decir con permiso, sí. Y porque ya llegó otra Suprema Corte, ya llegaron otros jueces, otros magistrados elegidos por el pueblo. Yo espero y, repito, estamos llevando el caso a la exageración, pero claro, pues también llevamos al extremo la posibilidad de que Morena y aliados ganaran. Como ganaron, de que se impusiera la sobrerepresentación, de que sacaran haya sido como haya sido la reforma al Poder Judicial. Pues todas las exageraciones se están cumpliendo, una tras otra, Javier. Es correcto, Ciro, no puedo agregar nada más ahí. Yo creo que, corresponde a cada uno de los actores políticos y no políticos asumir nuestra responsabilidad y hacer las cosas de la mejor manera posible y comunicarlas, ¿no? Aún nuestras propias dudas también las tenemos, debo de reconocer, porque todo esto que está pasando es inédito, no había Qué interesante pasado. Con eso de comunicarlas, ¿eh? Porque vemos muy activas a las ministras Batres, Ortiz y Esquivel, muy activas en los medios, en las redes, y del otro lado, pues vemos al ministro Lainez y al ministro Lainez, son muy respetables, desde luego los otros 7 ministros, pero no están dando este debate público. Algunos de ellos dicen es que no es un debate mediático, pero pues en esta sale usted. Le pregunto, para concluir, en esa silla, nuestro colaborador, ex compañero suyo en la Corte, Arturo Saldívar, dice, hay una razón, él no dice la palabra ética, pero dice, hay una razón por la cual esta Corte no tendría ya por qué pronunciarse sobre la reforma judicial. Y dice Arturo Saldívar, 3 de las ministras han expresado una posición clarísima de apoyo o de acompañamiento a la reforma. Y los otros 8 también en contra. Entre ellos, Javier Lainez. Se perdió la imparcialidad del juzgador. 3 a favor, 8 en contra. Sí. Pero todos son imparciales, Javier. Y entonces mi pregunta sería, entonces ya, ¿quién resuelve? Si me explico, ¿quién resuelve? O sea, creamos un tribunal especial, que también están prohibidos de la Constitución, o le pedimos, no sé, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que venga a sesionar y que nos resuelva estos problemas. Va a llegar en el 2029. Exactamente, irónicamente. No, desde luego que eso no es, desde mi punto de vista, no es válido afirmar eso. Claro que somos juez y parte, nos pueden decir, a ver, es la reforma al Poder Judicial, están suprimiendo a la Suprema Corte de Justicia actual para sustituirla. Fuimos invitados desde el inicio por el Congreso Constituyente, fuimos a los foros a pronunciarnos sobre la reforma. Entonces, efectivamente, no puedes llegar a la conclusión de decir 3 por un lado y 8 por los otros. Todos nos hemos pronunciado en un sentido u otro. Entonces, no puedes aquí, o sea, digamos, determinar como el típico impedimento que sucede en un juicio natural, normal, ordinario, donde alguien está impedido por pronunciarse o por, en fin, las causales se llaman de recusación o de impedimentos que hay en la ley. Otra vez, es una cuestión totalmente entre histórica e inédita, donde, bueno, claro, ya es una reforma contra el Poder Judicial. Y pues, jueces, magistrados y ministros estamos ahí, ¿sí? Y no puedes por esa razón decir es que aquí ya se perdió absolutamente toda imparcialidad. Pues yo te diría, bueno, pues sí, en ese sentido, pero alguien tiene que resolver. No, supuestamente con base en las leyes, exactamente, con base en el derecho y la Constitución, supuestamente. Exactamente, entonces para mí el argumento de ya están todos impedidos, bueno, y entonces, ¿quién resuelve? Pues yo creo que no. Volvemos al principio, pues una Suprema Corte que quizá, perdón, Javier, en los hechos ya no importe. En este momento ya no importa, no la próxima semana, no cuando resuelvan el amparo sobre cuando voten. En este momento, este lunes, ya no importa. Es exactamente lo que yo señalé desde el inicio de todo esto, este tremendo riesgo a una corte que fue, y te lo digo, yo tengo 9 años, en diciembre cumpliré 9 años, hablo de toda la corte de 94 a la fecha, que sirvió como un contrapeso
Sin duda. Y que sobre todo a nivel de derechos humanos fue una de las cortes más avanzadas de América Latina. O sea, insisto, yo solo llevo 9 años, pero fue reconocida. Pero los apalearon cuando menos 4 o 5 años todos los días, desde la presidencia de la República. Solo servían intereses, todos eran corruptos, solo mantenían los privilegios, le daban la espalda al pueblo. Los apalearon también en la comunicación política, y eso, pues mal que bien. Pues vino acompañado de los votos. Pues qué decirle, Javier, atentos, ¿hoy sesionan? ¿Hoy tienen sesión? Sí, hoy tenemos sesión. ¿Y cómo llegan a la sesión? Exacto. ¿Cómo se siente después de todo esto? Sí, ¿cómo llegan? ¿Qué van a...? Hoy es una sesión, ¿van a resolver? ¿Cuál es? Sí, vamos a resolver el día de hoy. Entiendo, tenemos otras dos tan muy similares a las de que nos propuso Juan Luis de las del jueves. Sí. Esa fue una, pero otras las tiene la ministra Yasmín Esquivel y otras las tiene... Pues hoy regresan al tema. Regresamos al tema. Ahora, digamos que ya se resolvió la del jueves, entenderíamos que al menos 8, yo entendería, iríamos en la línea de lo que se discutió el todo, ¿no? No, sobre todo en señalarles a ellas que ahorita, que esta no es el momento para irse al fondo del asunto, para decir, se manifestado. Exactamente. Pues a ver cuándo es el momento para ir al fondo. Pues cuando esté el dictamen, sino el proyecto. Exactamente. ¿No? Se va a elaborar un proyecto pues, y entonces... Mi pregunta es ¿cuándo? Pues lo más pronto posible. No, Javier, y de telón de fondo de todo esto, la jornada trae hoy en primera plana una nota por el paro judicial. Se cancelaron 9,000 audiencias federales, entre otras. Es que esa no le toca al pleno de la Corte. No es de ustedes, pero es el telón de fondo. Y en medio de toda esta discusión, esta sí histórica y de consecuencias imprevisibles, pues casi 2 meses ya de paro, ¿no? En el trabajador del Poder Judicial, 9,000 audiencias federales suspendidas. ¿Qué cosa? Esto es lo inédito. Y yo te voy a decir muy brevemente, la afectación a la justicia federal ya se está dando de la entrada en vigor de esta reforma. Primero, porque muchísimos. Primero, porque estamos teniendo, yo no diría desbandada, pero pues todos aquellos jueces, magistrados, para mí eso es hasta triste ver eso, todo eso es recurso humano que se preparó durante años, los que se pueden jubilar se están jubilando. Sí. La afectación ya está dada. La deserción. Exactamente, no todos los que ya tenían los años para hacerlo, pero que todavía conforme a la ley podían estar ahí hasta los 75, pero los que ya tienen todos esos, no sé cuántos vayan, pero entiendo entre 100 o 200 mínimo que puedan irse, lo van a hacer y lo están haciendo. Pues en esas estamos. Muchas gracias al ministro Javier Lainez. Suerte. ¿A qué hora sesionan hoy? A las 11. 11:30. ¿Y con qué ánimo llega Javier Lainez a una sesión así, en esta circunstancia, en estas condiciones? ¿Con qué ánimo se llega? ¿Con qué ánimo llegas? Déjame hablarte de tú, Javier. Sí. ¿Con qué ánimo llegas? ¿Vas a llegar al rato? Pues sí. No te pregunto. Claro. Sí. ¿Con qué ánimo? Sí. Bueno, pues sí, lógicamente no es muy motivante en estos momentos el llegar a una sesión o de pleno o de sala, de decirlos, para que les digo, no importa, tenemos que... Simplemente hay que seguir adelante, porque además, y déjame decirte, va a ser un año complicadísimo. Tenemos además las 3 ministras que durante todo el año vamos a tener pronunciamientos en Twitter, en redes, en todo, porque están buscando pues su permanencia. Están en campaña. Entonces, pues vamos a tener que remar con eso, tener mucha paciencia. Si eres creyente, pues encomendarte al santo de tu elección y tener muchísima paciencia. Día con día. Pues no ser tan pacientes, porque son tan pacientes, se van a dar cuenta de que ya estamos en julio, o en junio, ya se votó, y va a haber alguien que le diga, ministro Lainez, con todos sus amparos y suspensiones y demás, por favor, 2 cosas, su renuncia y su oficina, porque ya llegó el nuevo ministro de la Corte, con la nueva presidenta de la Corte, Yasmín Esquivel, que ganó con 27 millones de votos en un distrito en un área donde solo podían votar 2. Estos días estamos regresadas las sesiones, pero tuvimos una reunión de la Junta de Comisión Política para ponernos de acuerdo en los 2 temas constitucionales que estarán a discusión y en su caso votación, que es el tema de ferroviario, y el tema de la reforma energética, que estará en discusión y en su caso votación el próximo martes y miércoles. También hoy se aprobó, más bien se presentó, la iniciativa de ley reglamentaria que anunció por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum,
Me informó el presidente del Senado que en efecto ya estaba presentada, que ellos van a enviarla a comisiones, a discutirla martes y miércoles, y probablemente nos envía la misma minuta el miércoles por la noche o el jueves. Hemos acordado que en el caso de que llegara podríamos sesionar de manera no presencial, dado que es una ley reglamentaria que aquí en la Cámara de Diputados se ha acostumbrado a distancia procesarlas y en su caso votarlas. Entonces, esos son los tres temas. Hoy nosotros iniciamos más tarde con trabajo de integración de comisiones. Es un tema que ojalá y logremos acuerdos y que también tengo que sentarme con los partidos políticos y más bien con los grupos parlamentarios afines a partidos políticos para determinar el número de comisiones que les correspondan proporcionalmente y cuáles comisiones. Porque en algunos casos el PAN o el PRI o el Verde o el PT tienen comisiones que le interesan a la mayoría y estamos intentando acordar de manera correcta, en buenos términos, de buena fe, el número de comisiones y también la integración de las mismas. No se van a crear nuevas comisiones, vamos a mantener las 51 comisiones. De esas 51 le corresponden a Morena 26, al PAN 7, a el Verde 6, a el PRI 4, al PT 5, a MC 3, y de esa manera vamos a distribuirlas proporcionalmente. Lo mismo ocurrirá con la integración. El número de integrantes que estamos ahorita revisando, así que será un trabajo muy pesado estos días en los grupos parlamentarios. Pero estamos tranquilos, muy tristes por lo de la partida de la presidenta de la Cámara. Ya escucharon ustedes el homenaje luctuoso. Pero pues hay que continuar con el trabajo que nos ha encomendado el pueblo de México. Si tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Sí, hay una pregunta de Manuel Bojal, de Grupo Forma. Quisimos preguntar a la secretaria de Gobernación que estuvo aquí presente sobre alguna postura o algún operativo, alguna acción inmediata a los acontecimientos en Chilpancingo, en Sinaloa. Nos dijo que se ceñía a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. En otras ocasiones, el Poder Legislativo ha sido enfático en llamar a comparecer, en hacer puntos de acuerdo, en hacer llamados. ¿Hay alguna postura que se haya tomado en la Junta de Coordinación Política que hayan hablado en torno a la seguridad? Porque creo que ya no podemos seguir ignorando. Los mexicanos tienen miedo, coordinador. Bueno, nosotros lamentamos mucho, bastante, lo que sucedió en Guerrero, lo que está aconteciendo en varias partes del país con motivo de la presencia de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Evidentemente, nosotros creemos, tenemos confianza en que esto aminorará, de que ahora en esta nueva estrategia que ha implementado la presidenta Claudia Sheinbaum vamos a recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad, de que ahora que le hemos dotado a la Guardia Nacional de instrumentos constitucionales para su actuación va a mejorar la seguridad y obviamente el Poder Legislativo actuará en razón de su propia responsabilidad constitucional y legal. Si es necesario, vamos a llamar a comparecer, porque esa es nuestra facultad y nuestra función. Hay una comisión bicameral que tiene que ver con el desempeño y evaluación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, y ahora que las constituyamos, seguramente estarán activas en ese proceso. ¿Son dos sesiones para las reformas constitucionales pendientes o se esperará que el Senado apruebe alguna de Claudia Sheinbaum que podría llegar aquí esta No es necesariamente las dos constitucionales, no se acotan ahí. Es probable que, lo digo así con toda seriedad, que la ley reglamentaria de la reforma judicial, que son dos iniciativas, una que modifica normas de la ley de procedimientos electorales y la ley de medios de impugnación, las dos tienen modificaciones en estas dos iniciativas. Si el miércoles o el jueves o estos días de la semana aprueba el Senado de la República estos instrumentos jurídicos legales, nosotros vamos a sesionar de inmediato esta semana para lograr revisarla y actuar conforme nos lo mandata la ley y la Constitución. Así es de que es probable que tengamos sesión también con estas nuevas iniciativas que surgirán del Senado de la República esta semana. Creo que va a presentar otro paquete legislativo la semana que entra y estaremos pendientes, pero por lo pronto estas dos
sí les vamos a otorgar celeridad. ¿Por qué razón? Porque tenemos un mandato constitucional de que la convocatoria para la elección de magistrados, ministros y jueces tiene que expedirse por el Senado de la República a más tardar el 16 de octubre, es decir, el próximo miércoles. Y si no tiene ley reglamentaria, es polémico, discutible si la convocatoria debe tener mecanismos y procedimientos que debe, al contrario, tener la ley orgánica o la ley reglamentaria. O sea, lo que queremos evitar es que la convocatoria se convierta en un instrumento legislativo y modificar mejor la ley reglamentaria para que ahí se establezcan las normas secundarias para todo el desarrollo del procedimiento electivo y las demás instituciones nuevas que se crearon con motivo de esta reforma, como el Tribunal de Disciplina Judicial, la parte administrativa, la parte jurisdiccional, la parte disciplinaria y fundamentalmente la parte electiva, los comités de evaluación, la selección de candidatos, la elección, el proceso, las autoridades responsables. Todo esto tiene que contenerse en la ley reglamentaria, no en la convocatoria. Esa es nuestra posición. Por eso es que urge que saquemos la ley reglamentaria antes de la convocatoria. Gracias a ustedes. Una última pregunta de Juan Pablo Guerrero del canal del Congreso. Quiero preguntarle cuándo tendrán que ser aprobados este acuerdo de comisiones y si habría alguna urgencia en integrar las comisiones que tendrán que atender estos temas que vienen por parte del Ejecutivo. En principio se tienen que aprobar las comisiones que tienen que ver con el momento en el que estamos viviendo. Por ejemplo, la Comisión de Justicia, a donde se va a turnar la iniciativa o la minuta que provenga del Senado en materia del Poder Judicial. También la de programación y presupuesto. Y ya estamos próximos a recibir los lineamientos y el paquete económico, prepararnos para ello. Por ejemplo, constitucional, puntos constitucionales. Estamos discutiendo minutas constitucionales y aunque es jurídicamente correcto, pero no tenemos la Comisión de Puntos Constitucionales integrada. También tenemos la de Hacienda, que junto con la de presupuesto tienen que ver ley de ingresos. Y así otras. Por ejemplo, en este momento que usted comentaba, en la anterior pregunta, no tenemos la Comisión de la Defensa Nacional, ni la Comisión de Marina. Esas tenemos que constituirlas de inmediato para atender la situación que vive el país. Pero por último, preguntarle si hay una fecha fatal para que las dos cámaras de Congreso aprueben esta legislación secundaria de la reforma. Sí, lo que yo les explicaba, que lo correcto y lo conveniente sería antes del día 16, que es la fecha límite para que el Senado de la República expida la convocatoria conforme al cual se van a elegir jueces, magistrados y ministros de la Corte. Lo deseable, lo conveniente, lo correcto constitucionalmente es que tengamos las leyes reglamentarias, sobre todo la ley de procedimientos e instituciones electorales y la ley de medios de impugnación. Las dos reglamentarias y acorde con la reforma constitucional tenemos que tenerlas antes del 16. Gracias a todos. Nos vemos más tarde.